Buen día, somos el equipo 11 conformado por Rodrigo Efraín, María Teresa, Ángel Chapa y Alfredo Osaría. Vamos a presentar el tema de interpretación de conceptos y resultados de la estadística descriptiva. La realización de este video tiene como objetivo comprender mejor la estructura del análisis descriptivo. Se busca tener conocimiento para elaborar tablas de frecuencia que integren una distribución correcta de los datos obtenidos a través de un método analítico, al igual que comprender e interpretar las gráficas que se originan a partir de un cuadro de distribución, así como la elaboración de este mismo. Se busca desarrollar las habilidades para el manejo de datos a partir de muestras y la correcta aplicación de las fórmulas del análisis descriptivo. Con el fin de cumplir con nuestro objetivo, haremos uso de las herramientas anteriormente mencionadas y las analizaremos en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos nuestro cuadro de distribución de frecuencias, que es el que utilizaremos para realizar las respectivas tablas. Podemos observar los intervalos de clase, las frecuencias absolutas, las marcas de clases, frecuencias relativas porcentuales y las acumuladas. Continuando con el análisis descriptivo tenemos los gráficos, los cuales son herramientas muy útiles para la visualización de datos en una forma clara, ordenada y comprensible. Nuestro primer gráfico es un histograma, el cual nos indica la distribución de las frecuencias. En el eje horizontal tenemos los intervalos de clase, en el eje vertical tenemos las frecuencias absolutas. Este tipo de gráfica siempre se representa en forma de barras, estando del mismo tamaño de acuerdo al intervalo y adyacentes unas de otras, al menos de que exista una frecuencia cero, lo que indicaría un dato inusual. Nuestro segundo gráfico es un polígono de frecuencias absolutas. Este tipo de gráfico se asemeja mucho al histograma, solo que para el eje horizontal tenemos marcas de clase, que son los puntos medios en un intervalo de clase. Para el eje vertical encontramos las frecuencias relativas. Son utilizados para mostrar las frecuencias absolutas de todos los valores en una distribución a partir de su trazabilidad por medio de una gráfica de línea. Es por esto mismo que suele encontrárseles dentro de un mismo gráfico, que es el histograma. Por último, tenemos a los gráficos de frecuencia absolutas acumuladas, también conocidas como ojivas. Este tipo de gráficos utiliza para su eje horizontal los primeros puntos de un intervalo de clase. Asimismo, para su eje vertical tenemos las frecuencias absolutas acumuladas o también el total de valores de la muestra. Este tipo de gráfico se utiliza principalmente para perseguir la representación de la clase porcentual de cada valor en la distribución de frecuencias. La curva que nosotros observamos representa la distribución de frecuencias absolutas acumuladas. Medidas de forma. Tenemos el sesgo, que es el grado de asimetría o falta de asimetría de una distribución. Para calcularlo ocuparemos la siguiente fórmula, que es 3 por media menos la mediana entre la desviación estándar. Una vez llegado a este punto utilizaremos los datos obtenidos en las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la desviación estándar. Entonces sabemos que la media es 2.4412 y la mediana equivale a 2.385. Si se hace la resta obtenemos 0.0562 y este resultado lo vamos a multiplicar por 3 y nos da 0.1686, el cual se divide entre 0.9608 y nos da 0.175683, lo que quiere decir que esto es mayor a 0 y por lo tanto la distribución es asimétrica hacia la derecha. Después tenemos la kurtosis, que para obtenerla primero tenemos que calcular el valor Q y la fórmula para obtenerla es 1 medio por la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Haciendo este cálculo obtenemos 0.7375 y pues ahora podemos utilizar la fórmula de la kurtosis, que también ocuparemos el percentil 90 y el percentil 10. Sustituyendo los datos en la fórmula para obtenerla sería 0.7375 entre 2.39 y pues esto es igual a 0.3086, lo que quiere decir que nuestra distribución es leptocúrtica, pues nuestro dato es mayor a 0.263. Medidas de tendencia central. Tenemos a la media aritmética. Para calcularla se suman todos los valores y se divide entre el número de ellos. La suma total de todos nuestros valores fue de 122.06 y el número total de valores que tenemos son 50. Entonces dividimos 122.06 entre 50 y obtenemos 2.44127. Después tenemos a la media cuadrática, que es la raíz cuadrada de la suma de los valores al cuadrado entre el número de elementos. Entonces la suma de los cuadrados nos dio 343.224
se divide entre 50, que es nuestro número total de datos, y nos dio 2.620015. Este es muy útil para calcular la medida de variables que toman valores negativos y positivos. Después tenemos la mediana, que es la posición central que parte la distribución en dos, o sea, deja la misma cantidad de valores de un lado y del otro. Para calcularla ocupamos la fórmula, que es n más 1 entre 2, y esta nos dice que es la suma de nuestro total de datos más 1, y a ese resultado lo dividimos entre 2. En nuestro caso el total de datos es 50, le sumamos 1 y nos da 51. Este se divide entre 2 y nos da 25.5. Este valor queda entre 2.38 y 2.39. Entonces, para saber nuestro resultado sumamos esas dos cantidades y la dividimos entre 2, dándonos 2.385, que es nuestro valor verdadero. Después tenemos a la moda, que es el valor repetitivo en todo el conjunto de datos. No existe fórmula. Y los siguientes datos, que son 1.54, 2.35, 2.38, 2.39 y 2.97, se repiten dos veces. En medidas de posición tenemos a los cuartiles y los percentiles. En los cuartiles se dividen en 3. Para el cuartil número 1 se suma el promedio más 1 y este se multiplica por 1, dando como resultado 51. Ese 51 se divide entre 4 y nos da como resultado 12.75. 12.75 es el lugar que ocupa el cuartil número 1. Se busca en la lista y los hace un promedio de dos cantidades para sacar el valor exacto del cuartil, y ese es 1.735. Para el cuartil número 2 se hace el mismo procedimiento, simplemente que se multiplica esta vez por 2 y se divide entre 4, dando resultado como 25.5 como el cuartil 2. Nuevamente se busca en la lista entre dos datos, es el promedio, y como resultado nos da 2.385, que es el valor real del cuartil número 2. Para el cuartil número 3 nuevamente se hace el mismo procedimiento, pero se multiplica por 3, esta vez dando un resultado de 38.5 en esta operación, y se busca el resultado, se hace el promedio y nos da como valor real del cuartil número 3 3.21. En percentiles es algo un poco parecido, pero aquí se suma el promedio más 1 y se multiplica por 10 y se divide entre 100. El resultado del percentil número 10 es 5.1 y este es se busca el lugar y nuevamente se hace un promedio para obtener el valor real, que es 1.31. En el percentil número 90 se multiplica esta vez la sumatoria, se multiplica por 90 y se divide entre 100, dando un resultado de 45.9. Se busca en la lista de datos, se hace un promedio entre los dos datos que quedó y da como resultado 3.555, que es el valor real del percentil 90. En las medidas de dispersión tenemos al rango. Para el rango se tuvo que restar el dato mayor, 4.36, menos el dato menor, que era 0.19. Al ser este el último negativo, se aplicó las leyes de signos y cambió a ser una suma, la cual dio como resultado un rango de 4.55. En la varianza, para este dato se usa la fórmula empezando con restarle a cada dato el promedio para después elevarlos al cuadrado y realizar una sumatoria. El resultado de la sumatoria se dividirá entre 49 y nos dará un resultado de 0.923. En la desviación estándar es muy parecida a la varianza en cuanto a procedimiento, empezando por restarle a cada dato el promedio para después elevar el cuadrado de estos resultados y realizar la sumatoria. Una vez hecha la sumatoria, se divide entre el número de datos, que es 50, y ese resultado se le saca la raíz cuadrada y finalmente queda una varianza de 0.960. Para el error estándar, se divide la desviación estándar entre la raíz del número de datos, que en este caso era dividir 0.9608 entre 7.07, y nos da un resultado de 0.135 como error estándar. En el coeficiente de variación se empieza por dividir la desviación estándar, que era de 0.9608, y dividirla entre el promedio, el cual era 2.441. El resultado obtenido se multiplica por 100 y nos da un coeficiente de variación de 39.372%. Como conclusión, la estadística descriptiva facilita la visualización de los datos que son obtenidos en una variedad de trabajos de investigación. Su aplicación nos facilita presentar de forma significativa y comprensible la información que se maneja. Esto es de gran ayuda porque nos permite
comunicar nuestros resultados a un público menos conocedor, ya que si nada más usáramos los datos en bruto, pues podríamos dificultar la visualización de lo que representan nuestros datos en realidad. En pocas palabras, la estadística descriptiva logra, mediante una comunicación de descripciones tabuladas y gráficas, resumir y presentar de la mejor manera posible todos los datos obtenidos de muestras a grandes escalas, lo cual será de gran ayuda a nosotros como futuros profesionistas de ciencias analíticas.